Como compartía Judith en esta mañana, mientras los chicos pueden pasar a la escuela dominical, qué bueno es que podamos seguir estrenando cosas con las cuales Dios nos sorprende. Los invito a que busquen en sus Biblias, si trajeron su Biblia en esta mañana a la iglesia, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, los versículos primero 15 al 17 y después 21 al 22. Lucas 3, 15 al 17 y del 21 al 22. Y dice así: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciéndole a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en su granero, y quemará la paja con fuego que nunca se apagará. Dice el 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es tan importante para la vida de Lucas, cuando él escribe el Evangelio, como también cuando escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, la preponderancia que le da en el libro al Espíritu Santo, cómo actúa y cómo se mueve en cada uno de los pasajes que él puede desarrollar. Podemos pensar en algunos, por ejemplo, en esta mañana. Por ejemplo, cuando anuncia el nacimiento de Juan. El ángel le dice a Zacarías que Juan será lleno, dice, del Espíritu Santo. Al anunciar, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, cuando dice el ángel le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Cuando le dice a Elizabeth: llena del Espíritu Santo, y ella canta las alabanzas, por ejemplo, de María. Cuando le dice a Simeón: vino por espíritu Simeón al templo para ver y alabar a Jesús. El ministerio de Juan y el bautismo de Jesús están estrechamente ligados a través de todos los pasajes. Juan, por ejemplo, da testimonio de Jesús y lo bautiza. Pero Lucas, el evangelio que recién, por ejemplo, terminamos de compartir, no dice que Juan fue el que lo bautizó a Jesús. También dice que Jesús fue bautizado como la gente que era bautizada. Esto no significa que Juan no lo haya bautizado, sino simplemente para que veamos cómo en los evangelios hay formas distintas que los evangelistas expresan. Mateo, Marcos, por ejemplo, expresan que Juan fue el que lo bautizó a Jesús. Marcos, por ejemplo, Mateo aclaran en el Evangelio que sí, Juan fue el que lo bautizó. Los 4 evangelios que nosotros tenemos en nuestras Biblias, podemos encontrar en ellos claramente algo. Fíjense que en los otros hay algunas diferencias, pero en los 4 sí dicen que Juan no era el Mesías, sino que Juan era, ¿qué cosa? El que venía a preparar el camino del Mesías. ¿Y saben qué? En todos los evangelios hay otra cosa más que sí se ve en cada uno de ellos, que el bautismo de Jesús es seguido a la tentación. Y es una forma de prepararlo también a Jesús. Es una forma de decir: Jesús, después del ministerio, es como que claramente muestra a Dios
el ministerio que él va a tener y cómo lo prepara a su hijo para ese momento. Pero dice el pasaje que leímos hoy que pensando todos de Juan en sus corazones si él fuese el Cristo. Cuando empezamos a leer el pasaje, la gente que veía a Juan, cómo él trabajaba, cómo él actuaba, cómo se movía, las cosas que él hacía, pensaban muchos de ellos que ese era el Mesías que era prometido. ¿Y saben por qué? Porque entre el último profeta hasta que llega Juan, pasaron 400 años. 400 años pasaron que ellos no tuvieron un profeta. Y pasaron 400 años que esperaban al Mesías que estaba proclamado. Y seguramente la gente que veía las cosas que él hacía, pensaban muchos de ellos que él podía ser el Mesías que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Pero Juan les responde claramente cuando distingue de 3 maneras distintas que él no era el Mesías. Primero les dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo y de quien no soy digno de desatar las correas de su zapato. ¿Por qué dice Juan esto? Que primero porque Jesús era más poderoso que él, porque venía de otro linaje, del linaje de David. Y para los judíos era muy importante reconocer, para cada una de las familias, como yo dije en otras predicaciones, no solamente era importante el nombre, sino que era la integridad de la vida de la persona. Y también era fundamental para el pueblo judío lo que representaba cada uno en su familia. Y Jesús venía del linaje de David. Y cuando se refiere a atar los zapatos, era una acción que era despreciable. Cuando una persona tenía que atarle los zapatos a otros, era una actitud que era despreciable. Y que muchas veces hasta los judíos que eran esclavos, a veces se los excusaba de que hicieran eso. Que tuvieran que hacer la actitud de algún señor o a alguien atarle los cordones o las sandalias que nosotros podemos ver también, de las cuales muchas veces encontramos en la palabra de Dios. Lo segundo que les dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan bautizaba con agua, pero Jesús vino a bautizar con el Espíritu Santo y con el fuego, dice la palabra de Dios. ¿Y saben qué? La palabra griega bautizo tiene que ver con ¿qué? Con sumergido. Juan sumergía a las personas en el agua. Jesús, cuando llega al mundo, que lo celebramos hace poco, sumerge nuestras vidas y las sella con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y ese fuego del cual nos habla es un fuego que es para limpiar nuestras vidas y no es un fuego para destruirnos. El propósito de Dios, por medio del sello del Espíritu Santo, es hacernos aptos y no destruir cada una de nuestras vidas. Y lo tercero que les dice Juan, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y juntará el trigo, dice, en un alfolí. Un aventador era como una horca donde se colgaba ahí, se ataba y se colgaba de ahí la paja con el trigo. Entonces el viento lo primero que hacía era sacudirla y cuando la sacudía volaba la paja lejos y el trigo, como era más pesado, caía ahí. Cuando le dice esto Juan y lo muestra con esta imagen, sirve para que nosotros podamos ver que Jesús es aquel que en el día del juicio final va a separar a aquellos que fueron fieles a Dios y a aquellos que van a ser salvos, dice, porque aceptaron el mensaje, porque aceptaron al Señor Jesús como su Señor y Salvador. En un mundo en el cual estamos inmersos, donde la palabra de Dios no tiene importancia. Donde esto que dice acá, que Él va a tener el aventador en su mano y que va a poder separar la paja del trigo, no importa. Total, quizás hasta el último momento de mi vida tengo la oportunidad de presentarme delante de la presencia de Dios. No sabemos los tiempos, no sabemos la hora, no sabemos cuándo Dios nos va a llamar.
Y termina diciendo que va a juntar el trigo, dice, en su alfolí. Después de recolectar el grano bueno, lo coloca en un alfolí. Es un contenedor, un lugar donde va a estar protegido del clima que lo puede dañar a ese grano bueno. Esto muestra con claridad que Jesús va a reunir a su pueblo junto al Padre Celestial. Nos habla entonces de la segunda venida, porque Jesús va a tener la autoridad de cremar la paja y de separarla, como dije antes, del trigo bueno. Jesús no es solo un profeta anunciando consecuencias, sino que tiene el aventador en su mano. Jesús no vino para castigarnos. Jesús no vino para maltratarnos. Jesús no vino para separarnos. Jesús vino para unirnos con aquel que el pueblo de Dios se había separado. Y habla de un fuego que nunca se apagará. ¿Saben por qué? Porque el pueblo judío tenía ahí un lugar, y aquellos que saben tomar la ruta a Santa Fe muchas veces ven cómo se queman en los basurales y el humo muchas veces tapa la autopista y accidentes se han provocado por ese humo. El pueblo judío tenía muy cercano donde ellos vivían el valle de Hinnom. Era un campo de basura de Jerusalén. ¿Y saben qué? Ahí ardía la basura permanentemente, de día y de noche. No se terminaba nunca de quemar. Por eso lo compara con esta imagen. Porque ellos tenían permanentemente y veían el humo de ese lugar que quemaba la basura. Qué importante que nosotros podamos reconocer en el día a día que Dios vino para separarnos de eso que nos aleja de Dios, para sacarnos de aquellas cosas que nos pueden hacer tropezar en el día a día. Pero simplemente Él quiere que le busquemos y le reconozcamos. Y dice el pasaje que Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Lucas describe con esta imagen hermosa del descenso del Espíritu Santo y de la voz del cielo, el ungimiento de Jesús. Y como dije antes, su preparación para el servicio y su gran comisión. Dice que el cielo se abre durante la oración. El cielo no se abre cuando Jesús es bautizado. Cuando está orando, dice que su Padre Celestial abre el cielo para conectarse con su Hijo. Lucas frecuentemente en su evangelio lo retrata a Jesús orando y lo retrata a Jesús alimentando a los discípulos para que oren. Y Lucas también en el libro de Hechos resalta muchas veces cómo la iglesia primitiva oraba y todas las resoluciones que tomaba las hacía porque oraban primero a Dios. Y yo recuerdo cuántas veces en las reuniones de oración, cuando nos juntamos los jueves, a veces nos miramos y hay personas que dicen, qué pocos que somos. Tendríamos que ser más, que la iglesia esté orando en este lugar y en este momento. Fíjense qué importante que fue para la vida de Jesús, que en su bautismo, cuando estaba orando, Dios se hizo presente nuevamente delante de la vida de él. Y Dios se hace presente en la vida de una comunidad cuando cada uno de nosotros aprendemos a mantenernos en esa vida de oración, de comunicación que quiere Dios abrir el cielo con nosotros para poder comunicarse. Fíjense, cuando cantábamos, hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que deberían ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, decíamos y cantábamos, se conecta con el mío. Y mi corazón, ¿qué hace? Dice la canción, estalla en adoración. Hoy compartí a la mañana, mientras estaba levantado, un devocional que nos hablaba de los silencios. Y hablaba cuando entraba el hermano Raúl con su novia, de los sonidos y escuchábamos los pájaros a la puerta de la iglesia. ¿Cuántas veces no escuchamos los sonidos de Dios? Los susurros de Dios.
Fíjense que Dios abrió el cielo y dijo, este es mi Hijo amado. Qué hermoso que podamos escuchar la voz de Dios en un momento del día que nos diga por nuestros nombres, vos sos mi hija amada o vos sos mi hijo amado. ¿Qué significa entonces en esta mañana para nosotros el bautismo del Jesús? ¿Por qué se fue a bautizar Jesús si él no tenía de qué arrepentirse? ¿Saben por qué? Porque respaldó primero el ministerio de Juan y lo reconoce como el primer paso preliminar del propio ministerio que Jesús tenía que desarrollar. En segundo lugar, porque marca que la obra de Juan estaba cumplida, se estaba cerrando y la de Jesús estaba comenzando. Aquel que vino a adelantar, a preparar el camino, estaba cerrando el camino, pero el que venía a ser bautizado comenzaba un nuevo ministerio para que nosotros pudiéramos llegar delante de su presencia. En tercer lugar es porque es un regalo por el cual Dios dispensa gracias en el bautismo. ¿Y Jesús qué hizo? Decidió recibir ese regalo, esa gracia que su Padre tenía para él. En cuarto lugar, Jesús con su ejemplo alienta a sus discípulos para cuando llegara el momento en que ellos también iban a ser bautizados. Jesús identifica la necesidad humana al ser bautizados, de que también nosotros debemos ser purificados. Y también lo que hizo Jesús fue su preparación para lo que iba a sobrellevar después, la muerte y la resurrección. Cosa que muchas veces nosotros cuando llega Pascua la recordamos, pero no valoramos muchas veces ni nos damos cuenta en el día a día el sacrificio que tuvo que hacer Jesús, sin necesidad de haber pasado por todas las cosas que pasó para llegar a su muerte y resurrección. Y termina el pasaje diciendo que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Y acá encontramos otra cosa. Lucas relata que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, que el hijo de María era sagrado, que Juan, Elizabeth, Zacarías, Simeón fueron llenos del Espíritu Santo, que Jesús creció en espíritu, dice en su evangelio. El descenso del Espíritu Santo en Jesús es una comisión nueva, una comisión necesaria para el ministerio, como dije antes, que él iba a desarrollar. En el capítulo 4 de Lucas, si seguimos más adelante, veremos cuál iba a ser la naturaleza del ministerio de Jesús. ¿Qué dijo? El Espíritu Santo del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable al Señor. El Espíritu Santo, y no quiero crear otra controversia más, no dice el Evangelio de Lucas que es una paloma. Dice que descendió sobre él tomando forma corporal como una paloma. Los otros evangelios lo dicen. Lo remarco para que veamos, a veces hemos tenido maestros de escuela dominical donde les gustaba introducirnos en estas comparaciones para que viéramos los relatos, para que distinguiéramos, para que viéramos que cuando leemos la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo para movilizarnos y para decirnos. Sí, claramente, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Noé larga la paloma y vuelve, habla de una paloma. Son imágenes, son cosas que nosotros podemos ver en la palabra de Dios y cómo Dios se manifiesta a través del tiempo y a través de las personas. Ya expresado en el Antiguo Testamento, dice en el libro de Isaías que leímos hoy 42:1, mi hijo eres tú,
y mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. Queridos amigos y hermanos, para terminar la predicación de esta mañana, cuando hablamos del bautismo de Jesús, cuando hablamos de la preparación que Él tuvo para poder comenzar su ministerio, cada uno de nosotros debemos buscar cada día la oportunidad de escuchar el susurro de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio al cual Dios nos ha llamado. Para ese ministerio tenemos que prepararnos. Pero la preparación implica también caminar. Jesús caminó en medio del pueblo. Jesús fue a un lugar donde necesitó que alguien lo bautizara. Jesús escuchó la voz de su Padre Celestial. Hoy es tiempo, como le fue a la iglesia primitiva, como nos es a nosotros hoy, de escuchar el mensaje claro de Dios, de compartirlo, de hacerlo llegar, de que otros conozcan el mensaje, de que otros puedan sentir que también para ellos es la presencia y la posibilidad de acercarse a Dios. Pero no porque Dios esté esperando si no lo hacemos para castigarnos, sino porque nos mostró su mejor ejemplo, porque nos amó, porque nos sigue amando y porque nos sigue demostrando que si nos callamos delante de su presencia, podremos escuchar el susurro de Él diciéndonos: tú eres mi hija o mi hijo amado, en ti tengo contentamiento. Que podamos lograr escuchar el susurro de Dios. Que podamos lograr caminar con Él. Que vayamos hacia el encuentro de aquellos que aún no le conocen, para que también ellos puedan llegar y no ser quemados en el fuego que arde para siempre. Dios vino a preparar un lugar para nosotros. No dejemos que los lugares que están vacíos para aquellos que también aman queden vacíos, y el nuestro también. Que Dios nos bendiga en esta mañana para poder entender que cada día su palabra tiene un mensaje nuevo para nuestras vidas y que debemos hacerlo nuestro. Oremos. Dios y Padre Celestial, qué bueno que podamos escuchar tu palabra, que podamos entenderla. Como digo siempre, Señor, que tú nos llamas a ponerla por obra, a poder hablar cuando tú necesitas que hablemos, a poder callar cuando tú necesitas nuestro silencio, a poder abrir nuestros oídos para poder escucharte, a poder abrir nuestros ojos para ver cómo te manifiestas en y alrededor de donde nosotros nos movemos. Gracias por el testimonio de Juan. Gracias por su servicio y por su gran amor y por su entrega para que el Mesías fuera reconocido. Gracias por la presencia de Jesús, que dio todo para que nosotros pudiéramos estar hoy aquí. Oramos, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yeah.